Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Para quien no me conozca, soy Raquel y como os he dicho hace un rato en un vídeo anterior que os he hecho hoy, hemos conocido que Shakira pues tiene un nuevo varapalo judicial a través de la agencia tributaria, que ya va por el tercer juicio. Ya os he dicho en ese primer vídeo que para mí es una persecución en toda regla por unos supuestos negocios, supuestos fraudes que yo creo que voy a decir supuesto porque ya sabéis que tengo que decirlo, pero que están cometidos por su ex y por el padre de su ex, puesto que muchos sabemos que esos negocios, ese dinero que en ese momento Shakira pues ganaba a través de diferentes empresas, pues se lo gestionaban ellos dos. Entonces yo creo que si Shakira tiene algún problema económico en los años en los que ella estaba residiendo, puesto que este tercer juicio ya es cuando ella estaba afincada en Barcelona y esos negocios los manejaban ellos, pues yo creo que ellos deberían ser los que se sentaran en el banquillo en ese tercer juicio. Pero como os he dicho en ese vídeo, estábamos pendientes esperando porque se decía que los abogados de Shakira iban a lanzar un comunicado. Pues efectivamente así ha sido. Shakira se ha pronunciado a través de sus abogados, un comunicado que han enviado a toda la prensa, tanto escrita como de televisión, y os he dicho que si había comunicado pues os lo iba a traer y os lo iba a enseñar. Pues eso es lo que voy a hacer en este vídeo. Os voy a decir palabras textuales de los abogados de Shakira, que como veréis en el comunicado son palabras textuales de la propia cantante, que a mí, ya os adelanto, os hago un pequeño spoiler, me han dejado muerta, he alucinado. Y ahora pues también vamos a desarrollar, como hacemos siempre, el por qué me he quedado así. Ya sabéis que podéis comentar todo lo que queráis, no hace falta que os lo diga, todas vuestras opiniones son siempre bien recibidas. Espero que os guste lo que os voy a contar por cómo os lo voy a contar, no el contenido, que sé que no, pero seguramente alucinaréis igual que lo he hecho yo. Vamos con lo que dicen en este comunicado. Os lo voy a traer a través de un medio digital que es el que más nos da de este comunicado, después de buscar un poquito, porque ya se están haciendo eco, como os podéis imaginar, toda la prensa sobre todo esto. Ya sabemos que Shakira pues ahora mismo es noticiable en todos sitios y sobre todo por este tema. Pero hoy también, curiosamente, llama bastante la atención que salga esto, puesto que ahora entenderéis cuando os lea ese comunicado y os dé mi opinión. Hoy sabéis que se le entrega un premio homenaje en Puerto Rico. Bueno, os he hecho otro spoiler, vamos a leer a través del medio digital Hola lo que nos dicen, porque como bien titulan ellos, la respuesta de Shakira tras la segunda acusación, que yo digo que no es segunda, es tercera. Pero como sabemos que en ese vídeo que yo os hice bastante amplio explicando todos estos procesos, muchos están descartando ese, digamos, primer juicio, puesto que ella ya sabéis que pagó un dinero, llegaron a un acuerdo para ese primer juicio, no es una cantidad elevada y por lo tanto no es una causa penal en la que puedan meterla en la cárcel, y por eso yo creo que todos los medios dicen que es una segunda causa, porque es una causa nuevamente penal. Una de ellas no es penal, es administrativa, y la otra, que ya sabéis que es donde también le solicitan no solo prisión, sino también casi 24 millones de euros de multa. Esa sí que sería lógicamente penal, como os acabo de decir, puesto que le solicitan cárcel, y esta también. Bien, pues como os digo, Shakira se ha pronunciado a través de sus abogados. Ellos nos cuentan que, bueno, se enfrenta a un nuevo golpe, como ya hemos conocido esta mañana, y se ha podido conocer que tiene un nuevo pues varapalo judicial a través de la agencia tributaria, puesto que ha abierto una segunda causa a la cantante a raíz de una querella de la fiscalía que la acusa de defraudar a Hacienda en los impuestos de IRPF y patrimonio del ejercicio fiscal del año 2018. Por eso os he dicho antes que era cuando ella ya estaba establecida viviendo en Barcelona. Ante estas nuevas informaciones, la artista ha querido responder a través del siguiente comunicado, y yo os lo voy a leer textualmente. Esto es lo que dice el comunicado de los abogados de Shakira.
sobre la información publicada hoy en relación a una investigación del ejercicio fiscal del año 2018 de Shakira Bebarak Ripoll. La artista y su equipo legal desean transmitir que Shakira no ha recibido notificación alguna sobre la querella que hoy los medios afirman que se ha interpuesto por el ejercicio 2018. Una vez más, como viene ocurriendo durante todos estos años, es a través de los medios de comunicación como la cantante se ha enterado de la interposición de esta querella, evidenciando la presión mediática y reputacional a la que se ve sometida. El equipo legal de la cantante no hará ningún comentario hasta que la notificación le llegue por los cauces formales y legalmente establecidos. Como es sabido públicamente y tal y como se notificó oficialmente a la Hacienda española, desde hace unos meses Shakira reside en Miami, por lo que se le deberá notificar personalmente en su nuevo domicilio de estricto acuerdo con lo que marca la ley. Como ya se ha trasladado en numerosas ocasiones, Shakira defiende haber actuado siempre conforme a la ley y bajo el consejo de los mejores expertos fiscalistas. Ahora se encuentra centrada en su vida artística en Miami y está tranquila y confiada en la resolución favorable de sus asuntos fiscales. Este es el comunicado íntegro de principio a fin, pero yo lo que leo en estas líneas y lo que más me sorprende, y por eso os digo que me he quedado estupefacta, es que ella diga a través de los abogados que esa notificación no le ha llegado, que se ha enterado a través de la prensa. Pero lo que me llama más la atención es que dicen que nuevamente vuelve a enterarse por la prensa. O sea, yo con esto interpreto que las otras 2 veces que la agencia tributaria ha intentado, que ya sabéis, están esos juicios pendientes para el mes de noviembre, y ha intentado pues robarle, pues ella también se ha enterado a través de la prensa, que ella también nos dio a conocer que de la traición de su ex también se enteró por la prensa. Entonces yo es lo que entiendo aquí y lo que yo he interpretado que más me ha llamado la atención y os lo quería recalcar. Lo que también me llama la atención es que los abogados digan que ellos no se van a pronunciar al respecto hasta que no llegue la notificación, pero lo que me sorprende no es que no vayan a decir nada más, porque ya han dicho bastante con este comunicado, sino que ¿cómo puede ser que no le llegue esta notificación al interesado o interesada, como bien he dicho yo en el otro vídeo que os he comentado, que seguramente ella adelantó ese viaje a Barcelona este fin de semana para tratar este asunto con sus abogados? Ahora, según nos dicen ellos, no fue así. Entonces seguramente sería para tratar ese otro proceso judicial que tienen dentro de poco, que si no lo sabéis hay aproximadamente 200 personas que van a intervenir en ese proceso para el mes de noviembre. O sea, impresionante va a ser eso. Ya sabemos que van a ser unas cuantas sesiones, en concreto 12, pero como he estado investigando, pues os haré un vídeo más amplio de toda la información que tenemos nueva sobre ese juicio. Pero bueno, ahora nos centramos en este que, como os he dicho, me llama mucho la atención que no le haya llegado esa notificación, por lo que puedo pensar que vuelve a ser otra invención de la prensa, otro rumor que quieren sacar, no solo para perseguirla en cuanto a la agencia tributaria se refiere, sino por la prensa también, que quieran hundirla de alguna manera, o que precisamente como hoy se le da ese premio, que se hable más de este supuesto delito fiscal que del premio que le van a dar esta noche a Shakira en Puerto Rico. No sé, os dejo ahí la pregunta a ver vosotros cómo lo veis, porque esto es lo que a mí me ha dado que pensar, que si se han inventado esto, que la verdad es que sería bastante fuerte si se lo han inventado, porque creo que no hay otra invención más grande que puedas hacer sobre una persona que haga un delito fiscal, y además no solo sobre ella, sino encima meter a la agencia tributaria por en medio. Entonces yo quiero pensar que no es mentira, pero si fuera mentira, llama mucho la atención que esto hoy salga a la luz cuando a ella le otorgan este premio. Yo ahí os lo dejo, a ver vosotros qué opináis al respecto. Pero bueno, en el artículo también nos aclaran unas cositas que también os quería leer. Dicen que a través de este comunicado, Shakira ha lamentado que una vez más, como viene ocurriendo durante los últimos años, se ha enterado de la interposición de esta nueva querella a través de la prensa, y tal y como ella reprocha, la querella todavía no se le ha notificado. También ha aprovechado estas líneas para dejar claro que ha actuado conforme a la ley y bajo el consejo de los mejores expertos fiscalistas. Hasta ahora,
Shakira ha reafirmado su inocencia y ha criticado los métodos de Hacienda tras pagar más de 90 millones de euros y ser perseguida incluso por años en los que no pasó ni 60 días en España, que es ese juicio en el que yo os digo siempre del que nadie habla, pero que también está ahí presente, que es del año 2011, en el que, como bien nos dicen en este artículo, solo estuvo 60 días en territorio español y por el que también le están pidiendo que tenía que haber hecho la declaración en España cuando está claro que no era residente española. Como bien nos siguen diciendo, es la segunda causa penal contra ella, porque a partir del 20 de noviembre de este próximo año en el que estamos, la Audiencia de Barcelona juzgará a Shakira por defraudar supuestamente 14 millones y medio de euros entre los años 2012 y 2014 en una causa que también se inició por una querella de la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona y que acordó el pasado septiembre del 2022 la apertura de juicio oral contra la cantante, a la que se le acusa de nada más y nada menos que 6 delitos. Alucinante, la persecución es, más que a Messi, que ya sabéis que también tuvo problemas con la agencia tributaria, al igual que también lo tuvo Cristiano Ronaldo y al igual que lo tuvo Neymar. Y creo que me dejo alguno porque también le ha pasado a algún otro personaje famoso. En su escrito de acusación, la Fiscalía apunta que Shakira, a excepción de sus salidas para cumplir con sus compromisos profesionales, vivía de manera habitual en España y por ello tenía la obligación de tributar en dicho país, pero a pesar de ello utilizó un entramado societario, esto es lo que dice la agencia tributaria cuando le pone esta querella, y estos se refieren a la defraudación y utilización de personas jurídicas interpuestas en 3 ejercicios del IRPF y otros 3 en el impuesto sobre patrimonio. Bueno, es alucinante todo lo que está diciendo la agencia tributaria que ha hecho Shakira, que como bien he dicho yo no sé si ese entramado era cosa de su ex y ella no sabía absolutamente nada. Por este presunto delito, la intérprete de Te Felicito se enfrenta a 8 años y 2 meses de prisión más una multa de 23 millones de euros y según el Ministerio Público, Shakira ya vivía en Barcelona junto a su expareja, ahí a pesar de que tributaba en el extranjero porque según ella formalmente vivía en Bahamas, esto no era así. Tal y como ha informado este jueves, o sea, hoy, en un comunicado, la causa contra el artista que investiga el juzgado de la localidad barcelonesa está abierta por 2 presuntos delitos contra la Hacienda Pública, o sea que no solo uno, sino 2 delitos. Bueno, me parece, ya os digo, alucinante. Ahora leyéndolo todo veo que ha sido algo que no ha sacado la prensa, sino que hoy precisamente cuando se le va a dar ese premio a Shakira, pues es directamente la justicia catalana, el Tribunal Superior de Justicia, el que ha lanzado ese comunicado en el día de hoy. Os lo digo porque no me había leído esta parte final y ahora me acabo de sorprender, que ya sabéis que me gusta mucho hacerlo mientras estoy haciéndoos el vídeo a vosotros. Ya sabéis que me podéis dejar todos los comentarios que queráis. Yo me quedo cada vez más sorprendida de todo esto porque ya no es que la prensa la persiga, que ya sabéis que el otro día incluso tuvo que pedirles respeto, se le vio bastante enfadada por las preguntas que le estaban haciendo y no era para menos porque iba con sus hijos, porque yo creo que si hubiera ido sola no hubiera dicho nada, pero junto a sus hijos que le preguntes si estás con alguien, si no estás con alguien, me parece muy fuera de lugar, la verdad. Pero esto me parece más fuerte todavía, porque ya no es solo la prensa, sino también la justicia catalana y la agencia tributaria. Y detrás de todo esto, como me estáis dejando en comentarios, ¿tendrán algo que ver la familia Piqué? Ya sabéis, todo en comentarios, vamos a intentar mantener el respeto, aunque sé que muchas estaréis deseosas de decir barbaridades, que es lo mismo que me pasa a mí, pero hay que contenerse. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así podéis darle un me gusta para que llegue a más gente y nos vemos en el próximo.